Hola, muy buenas tardes, noches. Sean bienvenidos ustedes al canal Cultural Tepantlato. Hoy tenemos a un invitado de lujo que trata de los... Es juez de adolescentes, ¿no? Así es. Le voy a leer rápidamente su currículum. Le pedí que fuera pequeño para tener más oportunidad de seguir en la entrevista, ya que es una persona que se ha preparado en todos estos temas que vamos a ver, y el tema de ahora se llama Adolescentes en conflicto con la ley. El doctor Cristóbal Urrutia Fernández es juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio en materia de justicia para adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México. Posee una sólida formación jurídica, iniciada con la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México y fortalecieron mediante diversos estudios de posgrado. Es maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho Constitucional. Ha complementado su perfil académico con formación internacional, entre las que destacan el máster en Proceso Judicial y Ciencia por la Universidad de Barcelona, el diploma de experto en la prueba testificar desde el razonamiento probatorio y la psicología del testimonio por la Universidad de Girona y el curso superior en Derecho, Inteligencia Artificial y Derecho por la Universidad de Salamanca, entre otros. Su vocación por el conocimiento interdisciplinar lo ha llevado a incursionar en disciplinas extrajurídicas como la neurociencia. A ver si podemos hablar de eso, doctor, porque está interesante eso. Y actualmente cursa diplomado en Filosofía de la Ciencia, Convención en Sistemas Complejos, impartido por el Instituto de Filosofía y Ciencias de Complejidad en Chile. En el ámbito académico ha sido catedrático a nivel posgrado y programas de especialización dirigidos a jueces, defensores públicos y estudiantes de Derecho impartidos en instituciones públicas y privadas desde la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Rosario Castellanos, el entonces Instituto de la Judicatura Federal, así como diversas instituciones privadas. Ha sido ponente y conferencista en diversos foros nacionales e internacionales. Es autor en trabajo académico titulado Comprendiendo la conducta delictiva adolescente en el sistema de justicia juvenil en México desde un enfoque supradisciplinar basado en sistemas complejos, publicados por la Universidad de Barcelona. Fue el galardonado con el premio La Mejor Sentencia con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género, Fiat Justitia 2020-21-22, y distinguido con el doctorado honoris causa por el Colegio Internacional de Profesionistas CIC. Bien, esto es rápidamente su currículum de él, para que entremos directamente al tema adolescentes en conflicto de la ley. Adelante, doctor, ¿con qué quiere empezar? Yo sí tengo muchos temas en la cabeza, pero me gustaría empezar, si usted no lo dispone. ¿Cuál sería el conflicto con la ley de un adolescente? ¿Cómo podría entrar un adolescente en conflicto con la ley? Porque los mayores entramos en conflicto desde que ya después de 18 años tenemos que cuidarnos de todo. Ahí sí, todavía el adolescente en que entra en conflicto, para que la gente lo conozca y decirle a la gente que nos está viendo que es diferente al conflicto de la ley de mayores, porque hasta tenemos un problema grande desde que ya somos de 18 años, pues ya hay que cuidarnos mucho más, que es la gran diferencia. ¿Cuál sería el primer conflicto con la ley de un adolescente? Bueno, cuando hablamos de conflicto con la ley, es entender que el adolescente es susceptible de cometer conductas delictivas. Las conductas delictivas están descritas tanto en los códigos penales, federal o estatales, o en otras leyes generales, como por ejemplo la Ley General de Salud, donde está descrito, por ejemplo, el delito de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. Entonces, cuando un adolescente, al decir que un adolescente entra en conflicto con la ley, queremos decir que un adolescente probablemente ha cometido alguna o ha realizado alguno de los comportamientos que están descritos como delitos en esas leyes, ¿sí? Uh-huh. Hay de muchas naturalezas.
delitos de muchos tipos. Hay de aquellos que atentan contra la vida, contra la integridad física de las personas, contra la libertad sexual, delitos de naturaleza patrimonial, delitos en donde la víctima es la sociedad es la víctima, delitos contra la salud, portación de arma de fuego, por ejemplo. Entonces tenemos delitos a nivel local y a nivel federal y en leyes generales. Entonces, ven todo local y federal. Sí, actualmente no existen todavía jueces federales en esta materia de adolescentes. Entonces los jueces estatales tenemos esta dualidad. Vemos los delitos locales que se cometen en nuestras entidades, pero también vemos los delitos de naturaleza federal que se cometen en nuestras entidades, y entonces intervenimos con una competencia auxiliar que nos da la propia ley nacional. La ley nacional es la ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Así se llama. Así se llama. ¿Es ley? Ley nacional. Ley nacional. ¿Y esa quién se aventó esa ley? Bueno, esta ley es del Congreso Federal. Es una ley que se aplica para toda la República. Ya no, las leyes locales se quedaron derogadas con la entrada en vigor de esta ley nacional. Entró en vigor el 16 de junio de 2016. Ley Nacional 2016. ¿Es ley nacional? Ley nacional del Sistema Integral. De Sistema Integral. De Justicia Penal para Adolescentes. Ok. De Justicia Penal para Adolescentes. Ok, doctor. Bueno, doctor, ¿cuál es el delito que más se da entre los adolescentes? ¿O no se le puede llamar delito? Sí, son delitos. Son delitos. Sí, son delitos. Ya no se llaman, dado que ya no se les llaman menores infractores, tampoco podemos señalar que cometen infracciones penales, sino conductas delictivas, hechos delictivos. Bien, claro, esta variación de denominación o de apreciación de qué cometen los adolescentes, si cometen infracciones o cometen delitos, es bastante relevante. Así es. No es algo baladí, porque antes se consideraba que se les consideraba a los adolescentes menores infractores. Es decir, de cara al derecho penal eran inimputables. Con la reforma de 2005, 12 de diciembre de 2005, desaparece esta concepción de menores infractores, de inimputables, y los adolescentes son imputables. Es decir, esto tiene implicaciones psicológicas y biológicas. Los adolescentes tienen la capacidad de entender y comprender lo que es la comisión de una conducta delictiva. Y por tanto se le puede hacer, claro, un reproche, el Estado puede hacer un reproche, pero aquí algo que también es relevante es que la consecuencia jurídica en el sistema de justicia juvenil es diferenciado al sistema de justicia para adultos. Entonces, aunque hablemos de un reproche, no obstante, no aplicamos penas, sino sanciones que atienden a las circunstancias de los adolescentes. Okay. Yo me quedé con una idea de hace muchos años y lo fui viendo por ustedes. Yo me acuerdo que antes yo hice mi tesis y por eso me quedé. La situación jurídica de los menores infractores ante el Consejo de Menores. Claro, claro. La situación jurídica de los menores. Y quiero ahí estacionarme tantito. En ese tiempo, el adolescente, el menor, no tenía derecho, aunque suene muy mal, no tenía derecho, como si una persona mayor y él le habían hecho un ilícito, era más fácil que el mayor saliera en libertad bajo fianza y el menor no. Entonces mi tesis fue sobre eso, de que porque no tenían los mismos derechos que aquel, se le estaban coartando sus derechos a él, la libertad de una caución, y qué beneficios tendría, cómo era posible que al mayor había podido salir, y él entraba a una fase que tenían que verlo ahí psicólogos, un sinfín de gentes, claro. Y lo dejaban, y años, mientras que el otro ya andaba delinquiendo. Ya estaba en la calle, ¿no? Ya estaba en la calle. Sí, claro. Recordemos que el sistema de justicia ha evolucionado. Ahora le llamamos sistema integral.
¿no? Y se rige por una doctrina de protección integral. Anteriormente teníamos al sistema de justicia denominado el Consejo de Menores, ¿no? Bajo un régimen tutelar. Sí. Eso es propio, esto es propio, algo que es propio de los sistemas es que evolucionen. Claro. Y cuando únicamente tenemos una perspectiva, digamos, jurídica, resulta complicado ver en términos de sistema que se trata precisamente de la evolución del sistema. Es decir, no tenemos dos sistemas distintos. Es decir, no tenemos hoy un nuevo sistema. Es el mismo sistema que ha evolucionado, antes bajo un régimen llamado tutelar, ahora bajo un régimen llamado de la protección integral, pero de alguna manera tampoco creamos algo de la nada al decir que tenemos un sistema integral. Recordemos, y ahorita algo que usted ha señalado muy bien interesante, de cómo es posible que un menor infractor por un robito de un gansito estaba 6 meses o más de un año privado de su libertad y el adulto ya estaba en libertad. Recordemos que el sistema, que el Consejo de Menores o que la ley la ley hay una ley, ¿no?, que establece los consejos de menores, y luego también la ley del 92 del tratamiento de menores infractores. Esta ley viene de un antecedente, es decir, de un régimen o una que le llamamos de la situación irregular. Anteriormente ingresaban al sistema, a ese sistema que estaba llamado la situación irregular, ingresaban adolescentes o menores infractores, seres humanos, ¿no? Seres humanos que habían cumplido 2 años y que tenían menos de 18 años, ingresaban por distintas razones. Por haber cometido una infracción, como antes se llamaba. Así es. Por estar en situación de calle o ¿no? De abandono, en situación de riesgo, y por ser incorregibles. De ahí que surge ese concepto de los corregendos, ¿no? Que había que corregirlos. Entonces, por eso se llama de la situación irregular. Chicos que no cometían delitos, tampoco estaban en situación de calle, pero no se comportaban. Los papás no sabían qué hacer con ellos. Eran tan rebeldes, tan desobedientes, tenían un comportamiento a veces violento, pero que no terminaba en la comisión de delitos. Esos chicos eran llevados por los papás a ese sistema, ingresaban al sistema. Sí, ingresaban. Y entonces tenías a chicos chicos incorregibles, rebeldes, ¿no? Y chicos que estaban en situación de calle y chicos que cometían infracciones. Estaban revueltos, por así decirlo, ¿no? Bueno, después esto evoluciona y únicamente quedan dentro del sistema los menores que cometían infracciones y los demás salieron del sistema. Sí. Ahí hubo una primera evolución del sistema, ¿no? Entonces, creo que o desde mi experiencia puedo decir que el sistema de justicia juvenil es un sistema bastante complejo. Porque no solamente es derecho penal, diría yo incluso que es un sistema holístico, un sistema interdisciplinario, que no es suficiente que no es suficiente para ser un gestor de este sistema, el tener una formación jurídica, sino tener una formación que incluya otro tipo de conocimientos. ¿Por qué? Porque en el sistema de justicia juvenil no aplicamos las sanciones, esa es la perspectiva de un servidor. En el sistema de justicia juvenil actualmente no aplicamos sanciones por el delito cometido, sino por las circunstancias que motivaron a la persona adolescente a cometer el delito. Si únicamente ponemos la mirada en el delito, entonces puede que la sanción no se corresponda con esos factores que antaño señalaba la ley por el tratamiento de menores infractores como aspectos biopsicosociales, y que actualmente la ley nacional en el artículo 23 establece que debemos de conocer las condiciones o las circunstancias por las que las personas adolescentes cometen conductas delictivas o se involucran con la comisión de conductas delictivas. Bueno, entonces, en su perspectiva no van a sancionar ustedes el hecho, sino que van a irse para ver por qué fue esa conducta, qué lo llevó a realizar esa conducta. Es correcto. Ese es lo que van a hacer. Ahora, ¿en dónde está regulado esto? ¿En qué artículo habla sobre eso? En el artículo 23, párrafo 3 de la Ley Nacional.
Perfecto, ley nacional. Ok, bueno, pues vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de doctorados, los cuales son: Doctorado en Derecho Civil, el cual tiene como objetivo formar expertos en desarrollo de investigaciones jurídicas, con talento para crear nuevos paradigmas en el derecho en materia jurídico-civil, siendo capaz de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo del pensamiento jurídico e interpretar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos contemplados por la ley civil. Doctorado en Ciencias Penales, el cual tiene como objetivo formar expertos con estrategia y cultura jurídica para revisar, comprender y analizar los diversos fenómenos en materia penal, siendo capaz de proponer alternativas de solución a las problemáticas jurídicas y generar conocimientos innovadores en el campo de las ciencias penales. Doctorado en Derecho Familiar, el cual tiene como objetivo formar expertos en realizar investigaciones que ayuden a crear nuevos paradigmas en el derecho en materia familiar, alcanzando el nivel de conocimiento para contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico universal y solucionar problemas jurídicos nacionales e internacionales en materia familiar. Doctorado en Derecho Constitucional, el cual tiene como objetivo formar expertos que realicen investigaciones de alto impacto, tanto a nivel teórico como social, con riguroso apego a los principios, valores y fundamentos constitucionales, siendo capaces de elaborar propuestas de solución mediante la interpretación del derecho constitucional en proyectos prácticos y que repercutan sobre la estabilidad social. Cabe mencionar que nuestros doctorados se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, estamos de regreso. Su señoría, estamos hablando de que hay que ir a la causa. A mí me gustaría ver algún asunto, si nos vamos por partes, el de venta de droga, que es el que está más dañando a la sociedad. Claro, ¿Qué pasa? Es uno de los delitos de mayor realización, uh-huh. pero no me gustaría dejar como una cuestión pendiente de su planteamiento anterior, sí. de por qué un adolescente en el anterior, digamos, en la anterior versión del sistema, sí. podía permanecer más tiempo que un adulto, sí, si se había robado un gansito, sí. porque el sistema es un sistema complejo, toda vez que trata con personas adolescentes que están en un proceso dinámico de la vida, sí. cambiando cerebralmente, psicológicamente, su medio ambiente puede afectar mucho sus decisiones, el tipo de familia, el grupo de pares, si hay consumo de sustancias. Entonces, pienso que las personas que en un momento dado operaban ese sistema no tenían las herramientas científicas o los conocimientos científicos para poder diferenciar entre los factores de vulnerabilidad del adolescente y propiamente la conducta delictiva. Entonces estaban revolviendo, sí. o estaban la palabra creo que está bien, está revolviendo las cosas, en donde el adolescente ya no se quedaba propiamente por los efectos que había causado la conducta delictiva, sino por las cuestiones personales del adolescente o del menor infractor, que era bastante, digamos, podía ser violento, podía ser muy desobediente, muy oposicionista, ¿no?, ante la autoridad, y el sistema terminaba siendo de corte
más a lo mejor psicológico, médico, que jurídico, ¿no? Pero yo creo que ese fue la falta de comprensión de la complejidad de la falta del entendimiento de la complejidad que implica un comportamiento adolescente, ¿no? Claro, sí, porque yo creo que la causa, anteriormente, los chicos, y me da risa, perdón que me haya quedado así, pero yo me acuerdo de películas que pasaban de los chavos, que el papá lo amenazaba, o te portas bien, claro, o te llevo ante el consejo. Claro, y que además eran chavos, ya no, porque a partir de cuándo se disminuyó la edad penal en nuestro país. A partir del 71. Exacto, más o menos. A partir del 71. Antes y era... voy a decir mi explicación para que la gente lo vea. En el 68 no podían meter a todos, porque eran 21 años. Exacto, hasta los 21 años eras adolescente, menos de 21 años. Entonces estos dijeron, no, necesitamos meter a los más revoltosos. Por eso disminuyeron la edad, no para ayudar al adolescente, era para criminalizarlos a ellos. Exacto, y esa inercia no ha muerto, aún se sigue manejando. A veces en el discurso político, no solamente nacional, sino internacional, el disminuir la edad penal para procesar a los criminalizarlos desde los 16 años, por ejemplo, ¿no? Sí. Tratarlos como vagano, exactamente, ¿no? Qué bobería. Pero eso es por lamentablemente por no tener un conocimiento, digamos, holístico de lo que es una persona adolescente. Sí, y vuelvo a las causas. Eso es interesantísimo, porque yo me acuerdo que trabajo social, nunca vi que tenía que pasar por trabajo social, psicológico, médico, y nunca veían lo jurídico. Y jurídico. Pero hasta el último era, a ver, ¿qué hizo? Claro. Eso, y ya tenían 1, 2 o 3 años. Claro. Y no tenían derecho a la libertad, ni a una defensa. La defensa era entre todos ellos, se juntaban y decían si está apto o no está apto. Y yo por eso hice mi tema y sobre ese, y fue muy criticado. Déjenme decirle que no fue, como en feria, En el examen yo pensé que iban a reprobar. Dijeron, no, está usted loco. Digo, pero ¿por qué loco? Si esto lo necesitan. No. Y dije, bueno, pues es mi punto de vista y yo lo voy a defender. Pero fue muy difícil. Eso ahorita ya lo vemos, pasado el toro ya lo vemos bonito. Claro. Pero en ese tiempo era tremendo, Sí. Tremendo. No. Algo increíble. Doctor, ¿qué le parece si analizamos unos delitos? Y vemos también la ley, nos debe dar tiempo sobre la ley que rige. Esa es la ley nacional, pero existe una ley de niños de niños y niñas, ¿no? Hay varias leyes de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hay una que es la ley general y otra que también es la ley general de víctimas, que también tiene apartados específicos de protección de niños, niñas y adolescentes en su calidad de víctimas. También tenemos la propia Constitución, tenemos instrumentos internacionales, tenemos observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, relatorías también de la Comisión Interamericana. Entonces tenemos todo un corpus juris internacional y legislación nacional que es aplicable a la protección de los derechos de los niños. De hecho, la ley nacional, en su artículo 64, fracción primera, la ley nacional del sistema, establece que el gestor del sistema debe de tener un conocimiento interdisciplinario de los derechos humanos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. ¿Esto qué implica? Que no basta un conocimiento solamente jurídico de los derechos humanos. Se requiere tener una perspectiva también psicológica de cómo funciona el cerebro de un adolescente, es una perspectiva neurocientífica, antropológica y todas aquellas que sean necesarias para poder comprender el comportamiento de un niño, de una persona adolescente y de qué forma los jueces podemos tutelar de mejor manera sus derechos humanos. Ok, entramos con la de, me gustaría que analizáramos, pero la causa, y en ese tiempo que le digo, ni por error existía la neurociencia, Sí. Ni por error, Eso ya está evolucionado mucho. Claro. Allá, pero para nada, Yo creo que ni siquiera pensaban llegar a la causa con la neurociencia. Sí. No era imposible. Tratamos el tema de
de la venta de droga, doctor. Sí. A ver, ahí dígame, ¿cuál es lo más común? ¿Cuáles son los factores Así que es. pueden influir en los adolescentes? Bueno, la pregunta la respondo con base en los casos que yo he tenido en el sistema como Claro. juez de adolescentes, y son casos que he resuelto, o más bien, sí, que he resuelto precisamente tomando en consideración cuáles fueron los factores o las causas que llevaron al adolescente a cometer la conducta delictiva, pero aquí lo importante es establecer que fue gracias a dictámenes, por ejemplo, en materia de psicología, entonces dictámenes psicológicos, dictámenes en materia de psiquiatría, algunos en materia de neurología, otros en toxicología. Es decir, a través de la aplicación de varios dictámenes a las personas adolescentes, con su consentimiento y de sus representantes legales, pudimos empezar a conocer cuál era su dinámica familiar, cuál era su entorno primario, ¿no? Cómo vivían con sus padres, si la familia era nuclear o era monoparental, si había habido pérdida de alguno de los padres, muerte del padre o de la madre, o había abandono de uno o de ambos, a cargo de quién estaba el cuidado, si era de un abuelito, de la familia extensa. Entonces, eso es muy importante, porque recordemos que los primeros pasos de nuestro andar como seres humanos en la Tierra es en el contexto familiar. Así es. Quien nos pone un nombre son la familia. Así es. Quien nos enseña a hablar es la familia. Quien nos da las costumbres, las primeras creencias, nuestros sesgos cognitivos es la familia. Nosotros empezamos a narrar nuestra propia vida, nuestra propia existencia, a partir de lo que los padres nos dicen que somos. Tú eres el hijo de esta casa, te llamas así, estos son tus apellidos, tú eres mexicano, esos son tus valores. Entonces, en la medida que nuestros padres empiezan a narrar de una manera asertiva, positiva, rica, ¿no? En cultura, nuestra vida, nuestra narrativa personal, en la medida que los padres empiezan a conformar a dar los primeros contenidos a nuestra subjetividad, a nuestro yo, pues en esa medida ese niño empieza, digamos, a interactuar con la realidad, en familia, en sociedad, en la primaria, ¿no? En la colonia. Entonces, por eso es muy importante saber cuál es esa dinámica familiar. Desde ahí podemos darnos cuenta si ese adolescente que posiblemente cometió una conducta delictiva se encuentra en una situación de vulnerabilidad baja, media o alta, por así decirlo, ¿no? O sea, no tenemos una regla para medirlo, ¿no? De esta forma. Nada más es una forma de expresarlo para ilustrarlo, ¿no? Sí. Por supuesto que hay adolescentes que su situación familiar es de mucho mayor desventaja que otros. Ajá. No es lo mismo un adolescente que nació en un núcleo familiar donde la familia es nuclear, es decir, está papá y mamá, y es una familia funcional, no hay violencia, no hay consumo de drogas, no hay abandono, el niño fue procurado desde pequeñito en su alimentación, en enfermedades, y todo este tipo de situaciones que lo posicionan de mejor forma de cara a la vida, que un niño que nació en un contexto familiar de abandono, de agresión, de violencia, de maltrato. Sí, es muy difícil, ¿no? Porque ese niño se vuelve un sobreviviente. Hay una gran diferencia entre un niño que fue criado en amor y en límites a un niño que fue abandonado, que fue arrojado al mundo y abandonado por los padres, en donde no se enseñaron cuáles son los valores que deben de regir su existencia y que lo ayuden a vivir adecuadamente en la sociedad. ¿Quién le enseña eso? Si no son los padres, debería ser la familia extensa, pero a veces la familia extensa pues también tiene, me refiero a los tíos o a otras familias, tienen sus propias situaciones de vida, sus propios hijos. Entonces, ya de entrada, esa dinámica familiar puede ir condicionando el comportamiento de esa persona. Que va a ser la causa que va a ser ese ilícito. Una de las causas. Una de las causas. ¿Por qué? Porque esto lo estoy planteando a nivel, digamos, meramente social. Pero también lo podemos ver desde una perspectiva psicológica. La ausencia del padre puede, o el abandono de los padres, puede generar una baja autoestima en ese niño. Puede generar una baja autoestima, puede generar también que ese niño se vuelva muy oposicionista ante la autoridad, lo que es entendible, porque si los padres no le enseñan
a autolimitarse, no le ponen un freno. Sí, Entonces sí, ese sí. niño, Se puede- exactamente, simplemente al cuando final. nuestro niño es pequeñito y está a punto de caerse, está a punto de accidentarse, el padre tiene que reaccionar inmediatamente para que no se dañe, Sí. incluso para salvarle la vida. Sí, claro. Bueno, Sí. cuando no están los padres, ese niño aprende a caerse, a golpearse y a levantarse solo. Así es. ¿No? Y se va endureciendo. Sí. ¿Sí? Y ahí están implicadas también los aspectos emocionales. Sí, claro. Un niño que no es enseñado desde pequeñito a ser mucho más empático, a ser cariñoso, a ser afectuoso, entonces No. ese niño emocionalmente, ¿cómo se va a comportar? No, totalmente. Doctor, vamos a ir a una pausa y dejar una resolución. ¿Cómo sería una resolución de ustedes de venta de droga y de homicidio? Muy bien. Eso es muy interesante. Después de ver todo esto, ¿cómo saldría una sentencia? Ujú. ¿Cómo debe de salir la sentencia? Vamos a una pausa y enseguida regresamos. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad. Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 6026 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, estamos de vuelta. Está muy interesante esto, cada día está más interesante. Adelante, doctor, quedó pendiente un tema que quería terminarlo. Exacto, entonces hablábamos, por ejemplo, por qué es importante conocer los aspectos biológicos, psicológicos, sociales de los adolescentes, conocer los factores que generan el que cometa una conducta delictiva. Hablábamos entonces de esos dictámenes que nos pueden servir para tener un panorama psicológico, psicosocial de los mismos. Y esos dictámenes, por ejemplo, el psicológico nos dan esta información acerca de su dinámica familiar. Entonces, como primer acercamiento. Otro acercamiento que también nos da la psicología es cómo se comporta con su grupo de pares. ¿Por qué? Porque los adolescentes, ahora sabemos, no se comportan igual con su grupo de pares que con sus padres. O
o ante adultos. Claro, no es lo mismo adultos que se encuentran en un ambiente criminógeno que adultos responsables, ¿verdad? Respetuosos de la ley. Sí, totalmente. Por supuesto, un adolescente no se comporta igual con sus compañeros de la escuela en el recreo que en el salón, y así, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. ¿Cómo es su grupo de pares? Hay que buscar entrar en el mundo de los adolescentes. Claro, ¿sí? ¿Quiénes son sus amigos? Si su grupo de pares es, por ejemplo, chicos que les gusta practicar un deporte o están aprendiendo un instrumento musical, o es un grupo de chicos que también les gusta consumir drogas y cometer conductas delictivas. Claro. ¿Sí? Entonces, los adolescentes, recordemos, o cuando estamos en ese proceso llamado adolescencia, dejamos de ser niños. Ahí hay cuestiones psicológicas, biológicas, cerebrales, ¿no? Medio ambiente, en donde ya el adolescente ya no se siente tan cómodo con sus padres, porque se empieza a cuestionar su existencia. Uh-huh. Él necesita darle sentido a su ser, a su cuerpo, y los padres no le sirven, porque los padres viven en un mundo de adultos. Sí. Por eso los adolescentes buscan adolescentes para intentar verse en el otro adolescente. ¿Sí? Y que lo comprendan, ¿no? Y que, claro. Está entre ellos, y mucha gente busca, yo les he dicho siempre, el drogadicto se junta con el drogadicto, y así viceversa. Pero ¿de dónde viene esa drogadicción? Claro. La causa. Claro, y por ejemplo, la drogadicción viene de muchas causas, y ahorita lo podemos abordar cuando hablemos de los casos particulares, pero recordemos que los seres humanos no somos islas. Sí, somos el producto de una sociedad, de constructos sociales. Nos construimos, nos narramos, decía yo, primeramente a partir de lo que la familia narra de nosotros, y después de lo que empezamos a narrar en la compañía, en nuestro grupo de pares. Uh-huh. ¿Cómo me ve el otro? ¿Cómo me veo yo a través del otro? ¿Cómo se ve el otro a través de mí? Y empezamos a desarrollar, a construir nuestra personalidad, ¿no? Sí. Entonces, ningún ser humano es autosuficiente, ¿no? Por supuesto que necesitamos del otro para construir ideas, conceptos, proyectos de vida. Uh-huh. Y por eso el sistema de justicia juvenil tiene ese carácter socioeducativo que implica la formación de la personalidad, claro, la formación de la persona adolescente, ¿no? Que esto es mucho pedir para quienes solamente son juristas, sí, ¿no? Bueno, otro aspecto que también es importante entonces es el por qué desea usted de la relevancia de la neurociencia. La relevancia de la neurociencia lo es porque nos ayuda a entender cómo funciona un cerebro adolescente. Un cerebro adolescente podemos decir que es un cerebro inmaduro, es un cerebro que no han terminado de consolidarse sus conexiones de tipo neuronal, y esas conexiones alcanzarán, digamos, su mayor maduración arriba de los 25 años, 30 años. Hay muchas investigaciones, de tal manera que podríamos decir que tenemos adultos en prisión de más de 18 años, de 20, de 21, de 25 años, que siguen teniendo, a la luz de la ciencia, específicamente de la neurociencia, un cerebro adolescente. ¿Cuáles son las características principales de un cerebro adolescente? Que los lóbulos prefrontales están inmaduros. ¿Y eso qué significa? Que en los lóbulos prefrontales está el juicio. Elegir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Está la anticipación de las consecuencias futuras. Uh-huh. ¿Sí? Un adolescente no ha vivido mucho. No puede él a lo mejor representarse algo, pero no lo ha vivido. Uh-huh. Un adolescente está en un momento de muchas primeras veces. Uh-huh. Está descubriendo el mundo, es inquieto, es curioso, es aventado, ¿no? A veces es reactivo, es más emocional. Un cerebro adolescente entonces también es más reactivo, es más emocional, y sobre todo algo importante, el autocontrol que opera desde los prefrontales, ¿sí?, no está al 100%. Por eso el adolescente requiere de la familia para poder autorregularse, para poder autocontrolarse, porque desde el punto de vista biológico, un adolescente no tiene el mismo, o no tendría el mismo autocontrol
no se autorrefrena de la misma forma que un adulto, ¿no? Una persona adulta madura, ¿no? Cerebralmente hablando. Entonces, por eso es importante conocer esta dimensión biológica del cerebro. Ahora, un adolescente no llega a cometer una conducta delictiva solamente porque tiene un cerebro inmaduro. Todos los adolescentes cometerían delitos. Ese es muy buen tema, ¿eh? Sí, claro. Sí. ¿Está implicado el cerebro? Sí. ¿Está implicada la inmadurez cerebral? Sí. Pero también está implicada la dinámica familiar y el ambiente, que es el ambiente social, el grupo de pares, las cuestiones que vivimos como seres humanos en sociedad, pero también están implicadas las cuestiones mentales, la psique del adolescente, cómo se ha ido formando, cómo se ha ido representando el propio adolescente, su existencia y su relación con el medio ambiente, con la sociedad, ¿no? Entonces, son esos factores que además se derivan en muchos más factores, pero que son importantes tener en cuenta, porque así lo dice la ley, al momento de decidir qué tipo de condición se le va a imponer al adolescente en una suspensión condicional o qué tipo de sanción se le va a imponer en un procedimiento abreviado para quien lo admita o en una sentencia en un juicio oral. Okay. Oiga, me quedé con la neurociencia y ya tal vez digo una tontería, pero la neurociencia es tan básica. Yo en mi tiempo no la conocía. Claro. Se ha dado una evolución. Se está viendo que es importantísima la neurociencia, pero aquí quisiera hacer un espacio. Llega un momento en que nuestro cerebro, con lo que nos explicó ahorita, no está bien maduro, lo que dijo ahorita, no está maduro. ¿Hasta qué edad deja de estar maduro nuestro cerebro, según la neurociencia? No hay un día, no hay un momento exacto de cuando el cerebro alcanza su madurez total. Claro. El cerebro viene madurando desde los lóbulos occipitales, que es la parte posterior, hacia la parte anterior. Y creo que la neurociencia no es una ciencia, por supuesto, no es una ciencia exacta, es una ciencia dinámica, ¿no? Que va superando sus propias hipótesis, sus propias teorías, sus propios postulados. No obstante, hay cosas que la comunidad científica a nivel internacional, digamos que aceptan. Hay cuestiones. Y una de esas cuestiones es que el cerebro madura desde los occipitales hasta los prefrontales. Y esa maduración... ¿Hasta qué, perdón? ¿Prefrontales? Sí, desde los lóbulos occipitales hasta los lóbulos prefrontales. Y ven ustedes, esta maduración lleva años, ¿no? Y parte de nuestra personalidad como seres humanos depende de la maduración de nuestro cerebro. Pero ese cerebro no va a madurar también atendiendo al medio ambiente. Okay. ¿Sí? Va a madurar de acuerdo también a cómo el sujeto... cómo el sujeto, digamos, se ocupa, ¿no?, de su propia existencia, de cómo por ejemplo, si nosotros enseñamos a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas, ¿no?, a el cuidado personal, y ellos desde pequeñitos crecen con esta cultura, con esta idea, con esta noción de yo tengo que cuidarme a mí mismo, porque en la medida que yo me cuide, yo voy a estar en mejores condiciones. Claro, no le decimos así a los niños, ¿verdad? Sí. En la medida que tú te cuides, vas a poder jugar. Sí. En la medida que tú te cuidas, vas a poder, si no te tapas, entonces te vas a resfriar, sí, y no vas a poder, ¿no? Con algo muy sencillo, ¿no? Sí. Bueno, cuando yo empecé a conocer el tema de la neurociencia ya hace muchos años, mi manera de interactuar con mis propios hijos adolescentes cambió. Ya no los crié, ya no los formé, o mi acompañamiento como padre ya no fue desde costumbres, ¿no?, que yo aprendí de mis padres, desde creencias personales, desde un moralismo, desde un puritanismo, sino desde un realismo, ¿no? O sea, desde un realismo de ¿qué es un cerebro adolescente? Yo no podía exigirles a mis hijos que se comportaran de una manera cuando cuando yo ya soy un adulto. ¿Sí? Yo tengo que entender que hay un mundo adulto y hay un mundo adolescente en donde parte de la diferencia es la madurez del cerebro. Entonces, cuando uno entiende esto y se lo explicas a tus hijos, es explicarles, oye, si tú consumes drogas,
hacerles entender cuáles son las implicaciones neurobiológicas de consumir alcohol, tabaco, marihuana o cualquier tipo de drogas, que no generan los mismos estímulos, no generan los mismos efectos, pero sí modifican algunas de esas drogas de forma distinta la personalidad. No es igual los efectos que puede causar la marihuana, que incluso pueden ser esquizofrénicos en un adolescente, o el cristal. Hay un mundo de diferencia, ¿no? Entonces, si los chicos van tomando conciencia de su autocuidado, creo que es una de las mejores formas de incidir en su personalidad. Entonces, me quiero referir al papá. Habló con los hijos de diferente manera. Sí. Gracias a la neurociencia. Gracias a la neurociencia. Ok. Sí. Pero aquí me surge algo. Entonces, usted habló como maduro, como hombre maduro. ¿Sí? Sí. Y el adolescente quedó como adolescente. Pero entonces volvemos a retraernos cuando empieza la madurez y cuando termina la adolescencia. Hay una madurez que es la madurez neurobiológica y la madurez emocional. Ok. Son diferentes. ¿Madurez? Sí. Neurobiológica. Exacto. Neurobiológica. ¿Y la otra? La madurez emocional. Y madurez emocional. ¿Y cuándo empieza y cuándo terminan ambas? Le decía, no hay un momento exacto. La Organización Mundial de la Salud se quedó en que la adolescencia empezaba a los 10 años y terminaba a los 21 años, más o menos, 25 años. La Organización Mundial de la Salud. No, en términos generales. En términos generales, ¿no? Entonces hay adolescentes. 16 y termina a los 21. Entre los 10. Desde los 10 hasta los 21. Hasta los 21. Pero la neurociencia, ¿no? Nos habla de cambios neurobiológicos. Hablar de un cerebro adolescente desde la neurobiología sí. Es hablar de una adolescencia distinta a la adolescencia social. Sí, o sí. A la adolescencia psíquica sí. O a la adolescencia emocional. Sí. Son dimensiones distintas, pero que están interactuando siempre de una forma muy interrelacionada. Claro. Es decir, podemos hablar de un cerebro adolescente, pero eso no significa que se va a comportar igualmente reactivo que otro cerebro adolescente, porque eso también va a depender de la presencia de los padres, ¿no? De su medio ambiente. Claro. Entonces, el cerebro se va a ir modelando de una manera distinta. Pero entonces, la Organización Mundial de la Salud dice, de los 16 a los 21, eres... De los 10. Desde los 10 a los 21, sí. Eres, empieza y termina a los 21. Sí. Ya. Entonces, el cerebro en esa etapa... Ahora, yo te hago una pregunta, porque usted como juez, vamos a una pausa y queda. Usted como juez, sí. A ver, yo le diría, ¿le ha tocado gente que tenga, o compañeros o amigos, que yo tengo amigos, digo, no ha madurado y tiene 40 años, claro. O si este cuate sigue igual? Entonces, ¿qué esperar de un adolescente que todavía está en esa etapa y no puede llegar a esa etapa? Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Gracias. Bien, vamos a comenzar este último bloque y hay muchas cosas. Podemos quedarnos días aquí platicando día y noche. Es un tema que da para mucho, ¿eh? De hecho, estas cosas las estuvimos hoy charlando con los alumnos del doctorado, sí. En Derecho Penal. Empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 2 y no terminamos. Sí, claro. Apenas y los primeros principios, ¿no? Pero no, es que está muy interesante. Doctor, entonces, ya me dijo usted que habrá gente que es mayor, pero ya en sí, por su cuerpo que cambió, nuestro cuerpo cambió. Pero pueden seguir con problemas de la neurociencia todavía. Decía usted que o sea, la madurez del cerebro puede no ser y no ser determinante en el comportamiento de un ser humano. Porque no solamente nosotros como seres humanos tenemos diferentes, digamos, niveles de organización, ¿sí?
esencialmente estamos compuestos de átomos. Sí, sí. Esos átomos hacen moléculas, esas moléculas hacen células, esas células hacen tejido, esos tejidos hacen órganos y culminan con todo el cuerpo, ¿no? Y el ser humano está lleno de muchos sistemas. El sistema cardiovascular, respiratorio, simpático, parasimpático, sistema nervioso central, periférico, en fin. Tenemos muchos subsistemas. Sí, sí, sí. Estamos hechos de muchas partes, pero no solamente somos una bolsa de carne y huesos y sangre. De toda esa complejidad, de todos esos niveles de interacción y de organización de nuestra materia, emerge algo maravilloso que se llama la conciencia. Sí. Le podemos llamar también, hablar de la conciencia, menos terminaríamos, ¿verdad? Sí, y habría que traer muchos expertos porque eso es algo maravilloso, pero hablemos del yo. Sí. Cada ser humano tiene un yo, y cada ser humano debe hacerse responsable de darle contenido a ese yo. Por supuesto que cuando venimos a este mundo somos bebés, no tenemos conciencia de que somos nosotros, de que somos un yo, pero ya de entrada nuestros padres ya nos pusieron un nombre y nos dieron circunstancias de vida, ¿no? Lo que José Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Entonces, aquí lo importante es que ese yo tiene muchas circunstancias, tiene un cuerpo, tiene un cerebro, tiene una conciencia, tiene mente, tiene emociones, tiene muchos componentes, ¿no? Sí. Bueno, el cerebro puede incluso no puede estar maduro, vamos a pensar en un adolescente de 12 años, pero ¿qué sucede si sus reforzadores sociales o su dinámica familiar es muy buena? Padres amorosos, que siempre lo han cuidado, lo han acompañado, y que incluso qué sucede si son papás que tienen conocimientos de neurociencia, del cerebro, pero además son padres cultos, además son padres que leen filosofía y que leen literatura. Todo eso que los padres comprenden acerca de la complejidad humana, van a intentar transmitirlo a ese yo que acaba de nacer, darle contenido, un contenido mucho más rico, mucho más abundante, mucho más abierto, ¿no? Muy bien. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con un niño que ha nacido en el abandono? La antítesis de este primer yo, ¿no? Un yo en abandono. Bueno, quizá el hecho de que tengamos un cerebro inmaduro, entonces no significa que inmediatamente el niño va a ser reactivo y emocional y se va a comportar desastrosamente. Okay. Va a depender también de la dinámica familiar, de su medio ambiente, ¿sí? En cambio, puede haber niños o adultos, ¿no?, que tengan ya un cerebro desde el punto de vista neurobiológico maduro, pero emocionalmente son inmaduros porque desde su medio ambiente, desde su dinámica familiar, se sienten abandonados. No encuentran sentido a su vida. Nadie se ha hecho cargo de darle contenido a ese yo. Entonces, el hecho de que tengamos, por eso en el intermedio decía, vemos adultos, ¿no?, de 40, 50 años que se comportan como niños, o que nos comportamos como niños, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Porque no solamente somos cuerpo, no solamente somos materia, también somos conciencia, también somos psique, también somos emociones. Entonces, esto es bien interesante, porque precisamente por esto que estamos platicando, el sistema de justicia juvenil no puede ser especializado, sino interdisciplinario. Necesitamos de muchos conocimientos, además del derecho, para poder comprender por qué un adolescente cometió una conducta delictiva. Y aplicar la ley que correspondiera. No, o sea, aplicar la ley, pero también aplicar los conocimientos científicos. Claro, sí, es un todo. Y por eso usted decía, ¿no?, en el caso de cómo imponemos consecuencias jurídicas en un contra la salud, en un delito de contra la salud, o en un delito de homicidio, ¿no? Y me gustó cómo lo manejó, porque la consecuencia jurídica podría ser exactamente la misma. Sí. ¿Por qué? Porque un adolescente, esto que voy a decir, yo lo tomo de un científico llamado Roberto Sapolsky, que es un biólogo experto en el comportamiento humano, es decir, es un biólogo que estudia el comportamiento humano estudiando el cerebro, ¿sí? Entonces, Roberto Sapolsky señala en su libro Compórtate que para entender el comportamiento de una persona adolescente, y bueno, puede ser en general de cualquier ser humano, uno mismo, preguntarnos, bueno, ¿por qué cometió un homicidio? Bueno, entonces dice, bueno, el derecho penal lo que se enfoca es, esta persona adolescente ¿es responsable de haber cometido el homicidio? Bueno, ¿se cometió un homicidio? ¿Hay alguien que perdió la vida? Ok, sí.
fulanito, alguien perdió la vida. Y no perdió la vida por accidente, no perdió la vida porque se suicidó, no perdió la vida por enfermedad o por condiciones naturales. No, perdió la vida porque alguien lo privó de la vida. Ese alguien posiblemente es esta persona adolescente. Al derecho lo que le interesa propiamente es saber si esa persona adolescente cometió esa conducta delictiva. Uh-huh. Pero el sistema de justicia, el sistema de justicia juvenil no es eminentemente jurídico, es interdisciplinario, es holístico. Sí. Ahora, sí. ¿Por qué? Porque la propia ley nos dice, artículo 23, párrafo 3º. Hay que conocer, ¿no?, las etapas del sistema, ¿no?, los componentes del sistema, pero de manera muy particular hay que entender por qué un adolescente comete una conducta delictiva. Claro. Eso abre la puerta a las ramas, al demás conocimiento científico. Ahora, ya que a través del derecho y del proceso que tenemos ahora de corte acusatorio establecimos la responsabilidad, vamos a pensar, de un adolescente que cometió una conducta delictiva, ya sea homicidio o contra la salud, ahora hay que ver por qué la cometió. Uh-huh. El derecho ya no sirve, ¿no? El derecho nos abrió la puerta a la investigación del proceso, uh-huh, y a resolver la situación jurídica a través de un juicio oral y un fallo condenatorio y una sentencia condenatoria. Uh-huh. Pero ¿cómo lo vamos a sancionar? ¿Qué consecuencia jurídica le vamos a imponer? Bueno, la consecuencia jurídica, desde mi punto de vista, es a partir, otra vez, del artículo 23, conociendo los factores que influyeron en la conducta delictiva. Uh-huh. Muy bien. Y de esta manera, quizá, voy a poner un par de ejemplos. Un adolescente que terminó poseyendo droga, posesión simple, pero cuando estábamos en la audiencia de suspensión condicional y a través de dictámenes psicológicos y de la propia participación del adolescente se pudo establecer, porque incluso él así mismo lo dijo ya en la audiencia, con el consentimiento de su mamá y de su abogado, dice que lo que él quería lograr con esa posesión era que su mamá no se fijara en su preferencia sexual. Uh-huh. Para él, en su mundo de adolescente, era muy importante su preferencia sexual, y dada las costumbres de su familia, sí, muy religiosas, ¿no?, sabía que su mamá no lo iba a aceptar, que la familia no lo iba a aceptar. Y fíjense ustedes, fue muy, muy exitoso para él, sí, porque la mamá, ya estando en la audiencia, le dijo, no, hijo, yo siempre te aceptaría. Quizá no, ¿verdad? Y quizá por eso el chico, desconfiando de la situación, de que la mamá lo aceptara, él se involucró con la conducta delictiva. Pregunta, ¿qué consecuencia jurídica le ponemos al adolescente? O sea, las razones que en muchos casos tienen un adolescente no tienen que ver, no se corresponden con lo que se produjo. Y por eso Robert Sapolsky señala, antes de cualquier medida que impongamos, hay que preguntarnos qué sucedió un segundo antes en la vida de esa persona adolescente. Sí. Sí, un minuto, claro, una hora, una semana, un mes, un año, toda su vida está implicada en ese momento que comete la conducta delictiva. Sí. Y algo bien importante, volviendo a la frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Creo que el sistema puede servir bien para conocer la circunstancia de ese adolescente, que el adolescente se haga consciente de su circunstancia y entonces empezar a hacer algo con esas circunstancias. Porque si solamente atendemos al delito y a sus consecuencias y no atendemos a sus causas, entonces, por eso muchos adolescentes o muchos adultos justiciables terminan reincidiendo, porque solamente punimos la conducta, pero no restauramos al individuo. Así es, hacen la punibilidad, que muchas veces, yo creo que para el adolescente, bueno, hay que ir sobre las causas por la neurociencia, que nos da ese valor de ver su inmadurez o su madurez de ciertas gentes, ¿no? Claro. Es lo esencial. Para mí lo esencial, sí, de un adolescente, qué lo provocó, no está, sincerado, no está mal, y sus consecuencias también. Porque además esto genera narrativas distintas. Sí, claro. Ya no es tratar al individuo como un delincuente, sí, porque eso es etiquetarlo. Sí, claro. Y si lo etiquetamos, lo estigmatizamos. ¿Y eso qué puede generar? Que desde el mundo adulto ponemos una narrativa en esa persona, sí, adolescente, y él entonces se cree que es un delincuente. No basta la presunción de inocencia. Necesitamos tratar a esas personas como quisiéramos que se comportaran. Si las tratamos como delincuentes, existe la probabilidad de que se comporten como delincuentes. Tratémoslos diferentes.
Híjole, fíjese, ojalá que podamos hacer otro programa. Yo, nada más para terminar, bueno, ya vamos a terminar, ponerla así, quien hace los medios de publicidad no van no van sobre lo que acaba de decir, destrozan a todo, Claro. pero no van al muchacho, sus consecuencias. Y ellos lo que quieren, no quieren ver neurociencia, no quieren ver si el joven, es más, el joven está maduro o no maduro, lo que quieren es ver, y tal vez lo diga, y no les va a gustar a mucha gente lo que diga, pero quieren ver sangre. Eso es lo que Creo quieren. que me comunicó la palabra, sí, ¿Sí? Porque mire, es lo que vende. Es lo que vende. Es lo que vende. Exacto. O sea, lo demás, vale, Y es peligroso, es peligroso. ¿Qué sucede en los linchamientos? La gente se amotina, ¿no? En algunos pueblos, ¿no? De la ciudad, no saben ni lo que está pasando, pero todos hay un fenómeno colectivo ahí, ¿no? Sí, sí. En donde de repente el pueblo se vuelca sobre una persona Sí, y la lincha, sí, sin claro. saber qué sucedió, ¿no? Creo que eso es lo lamentable de los medios de comunicación, que sin saber cuáles son los factores que están implicados en el comportamiento de los adolescentes en conflicto con la ley, venden una narrativa a la sociedad y creamos un tipo de sociedad, una narrativa en donde somos punitivos. Nos hacen creer ellos. Sí. Y me hace pensar en quién hizo todo eso. Fuente, me despido con esto. Fuente Ovejuna, señor, fue el que hizo eso. ¿Quién mató? Fuente Ovejuna. Con eso se acaba y dicen, pues sí. Entonces, porque crearon una narrativa, no solucionaron la causa. Exactamente. Exacto. Bueno, doctor, hay mucho tema, mucho tema, y ojalá que no sea la última y podemos tocar más temas, invitar a algún amigo que me imagino que por su forma de conducirse tiene amigos sobre la neurociencia, Sí. que será un temazo que platicar aquí. Ahorita que a la se mente hace. me vienen 2 o 3 amigos que Sí. podrían, desde su perspectiva neurocientífica y siendo obviamente más técnicos, ¿no? Sí. Y más puntuales en los temas, porque ahorita no hemos tocado nada, en realidad. No, tantito. se nos fue por otras Sí. causas, pero sí, es un tema que va para mucho, y hacerlo entender, y que no caigamos en ese famoso párrafo de Fuente Ovejuna, señor. Claro, y neurociencia no es justificar, es No, comprender Sí. y atender las causas. Sí. Sí. Bueno, pues sea usted, como se puede dar cuenta, hay muchos temas para dar, pero lo dejamos ahí, y les prometo que le voy a hacer aquí al doctor que nos haga favor le vamos a hacer la mano, se la vamos a torcer para que nos traiga algunos amigos sobre eso. No hace falta, yo solito los traigo. Sí, y vamos a traerlo, porque es un tema que da para más, y la gente allá afuera debe de saber por qué las causas del adolescente, que falta todavía en nuestro cerebro. Bueno, muchas gracias, pase usted buena tarde, noche, y nos vemos la próxima sesión. Gracias. Gracias, doctor.